Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto para mí saludarles en este día. Es un día especial donde la Iglesia de Cristo se reúne hoy, este domingo. A nivel mundial tenemos nuestra reunión, nuestra celebración para recordar a Jesús, para aprender de Él, para conocerle más, hermano. Y hoy agradezco tu tiempo y agradezco que estés aquí congregado a través de esta opción virtual. Y quiero serte sincero, es una gran responsabilidad, es un gozo estar aquí delante de ti. Agradezco a los pastores Sergio y Areli, a mis pastores de Tierra de Gloria. Y hoy te damos la bienvenida a este mensaje. Creo que este mensaje va a hablar a tu vida, creo que este mensaje va a ser un cambio, una transformación en tu casa, en tu corazón. Y quiero que me acompañes a orar, quiero que le digamos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe cada palabra que hoy vamos a hablar y vamos a tocar en este tema. Señor, te ruego, Espíritu Santo, que tú estés aquí presente. Te ruego, Señor, que tu presencia sea la que nos ministra, la que nos habla, la que convence, la que nos transforma, la que nos empuja a hacer un cambio en nuestra manera de vida, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de relacionarnos contigo. Señor Jesús, te rogamos que tu presencia esté aquí y que tú, Señor, seas el que habla a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez tú has tenido un sueño? No pesadilla, sino sueño, un sueño. Bueno, te cuento, en la Biblia hay muchas partes de donde nos habla acerca de los sueños. Por ejemplo, no sé si has leído que la Biblia menciona que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, su hijo Belsasar también tuvo un sueño, que también fue rey de Babilonia. En la Biblia está conocido un personaje que se le conoce como José el soñador. Es uno de los 12 hijos de Jacob y bueno, él también tuvo sueños, pero también hay otra parte en el libro de Joel donde dice: después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne y los ancianos soñarán sueños. Yo no sé si soy un anciano, me siento todavía joven, pero he soñado y normalmente Dios habla a mi vida a través de sueños, a través de su palabra, a través de revelaciones, a través de un estudio. Pero te soy sincero, cuando el pastor me invita a dar este mensaje, yo lo primero que hice después de hablar con él y de aceptar la invitación fue decirle al Señor: Señor, ¿de qué quieres que hablemos el domingo? ¿Qué es el mensaje que hoy necesitamos para este tiempo? En dos fases o en dos partes. La primera parte, que es la de donde quiero empezar contigo, es que yo estaba en un lugar platicando con una persona que conocía de Dios, pero vi como que habíamos regresado después de este confinamiento y en la plática no me había percatado. Cuando volteé a ver su mano, yo vi que aquí tenía como una marca, entonces me acerqué más y vi que era un tatuaje. Me sonó curioso, me pareció raro porque dije, no creía que a esta persona le gustara o siquiera pensar en hacerse uno. Pero dije, bueno, pues seguí platicando con la persona, a lo que me llevó a investigar cuál es la razón por la que la gente decide hacerse un tatuaje, ¿no? Y encontré que, según los sociólogos, hay por lo menos 5 razones. Si quieres tomar nota, te invito a tomar estas notas, porque esto va a ser ligado a lo que vamos a hablar en la palabra. Dice, según los sociólogos, hay por lo menos 5 razones por las que la gente decide hacerse un tatuaje. La primera es que lo que se tatúan es una admiración hacia algo o a alguien. Entonces es tanto la admiración que tienen que deciden plasmárselo en su cuerpo para así tenerlo ahí una marca en su cuerpo. El segundo es que es un homenaje a un ser amado que tal vez ya no está con ellos.
Entonces deciden recordarlo y en honor a ellos es que deciden plasmarse eso también. Tercero, puede ser para recordar un momento en su vida, no sé, alguna experiencia que no quieren olvidar y deciden también dejar esa huella en su piel. La cuarta es como una motivación. ¿Por qué motivación? Porque en ocasiones la gente usa frases que impactaron su vida, canciones, letras de canciones o alguna ideología que tengan ellos y lo cual quieren recordarla siempre, entonces deciden también dejarla grabada ahí en su piel. Y la quinta razón es por la moda, porque hay personas que ven a los demás que tienen influencia, que son carismáticos al haber hecho eso, y entonces dice, yo quiero pertenecer a ese grupo, por lo cual, ¿cómo puedo acceder a él? Bueno, también haciéndome tal vez el mismo tatuaje o uno similar, pero ya tengo un lugar dentro de ese grupo, ¿no? Ahora, todos ellos, los sociólogos, concuerdan en que hoy el tatuaje cumple con una función que es la de generar una marca, no la marca física en la piel, sino, mejor dicho, de dar a conocer la personalidad frente a los demás, frente a la gente que lo mira, ¿sí? Pero también, ojo, es destacar el dominio que se ejerce sobre el propio cuerpo. Es decir, gritarle al mundo que soy libre de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Esa es la parte del cuerpo. Lo que me hizo pensar fue que dije, ya va cobrando sentido este tema. Ahora, es importante decir que esta plática no tiene la intención de señalar a aquel que se ha hecho un tatuaje, ¿sí? Porque Dios no vino a condenar a nadie, sino a salvarnos. Pero lo que te quiero decir, yo creo que la razón de este sueño es mostrarnos a nosotros que aún conociendo en ocasiones el Evangelio, aún participando tal vez de algún ministerio en tu iglesia local, tal vez leyendo la Biblia, teniendo un tipo de relación con Dios, podemos tener áreas donde queremos dominar las cosas a nuestra forma y tomamos decisiones sin consultarle tal vez bien con Él, sin saber si agrada o desagrada a Dios. Entonces, yo creo que es tiempo de que empezamos a cambiar ese panorama, esa manera de pensar de liberalidad, porque vivimos en una generación donde grita constantemente que puede hacer lo que él desee hacer. Y esas prácticas las hemos metido tal vez a nuestra vida cristiana. Entonces estamos en un lugar diferente, pero haciendo las mismas cosas que normalmente hacíamos en el pasado. Seguimos con la misma manera de pensar, seguimos con el egoísmo, seguimos con el razonamiento de perder, seguimos hablando malas palabras y tal vez expresamos nuestra vida de mil maneras diciendo yo todavía tengo autoridad sobre mi vida, cuando tenemos que tener algo en claro. Si somos cristianos es que ya nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Y por ahí yo quiero que vayamos guiándonos. Ahora, la invitación es que hoy dejes de hacer eso. Si no has podido, tal vez porque es muy fuerte la tentación, tal vez porque es muy fuerte el deseo de seguir haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios te está pidiendo a través de su palabra, ¿sí? Entonces, hoy te invito a que te quebrantes delante de Él. Esta es la herramienta principal y es el mensaje central de hoy. El quebrantamiento de nuestro corazón hace que las coyunturas se rompan, hace que los ligamentos se destruyan, hace que todo yugo desaparezca, porque si tú no tienes una relación con Dios real, si tu vida todavía no pertenece a Cristo de una manera total, sino que solo es parcial, y no has podido pasar de este lado hacia allá, a estar con Cristo de una manera unida con Él, hoy es tiempo, hoy es el día en que tomes esa decisión
de quebrantarte. Si tú te quebrantas delante de Él, Él dice que Él no está lejos del corazón quebrantado. Él dice que habita con el quebrantado de corazón. Entonces, al final vamos a entrar en este tema, que yo quiero tener ese tiempo para poder quebrantarnos, porque aún cuando yo preparaba este tema yo me daba cuenta de que necesito quebrantamiento, de que hay veces sentimos que Dios no está con nosotros, no hay un respaldo, nos sentimos como descobijados. Pero no es Dios que no esté ahí, es nuestra vida que se ha ido alejando, que no hemos llegado al punto de buscarlo como se debe. Ahora vamos a ir adelante. Yo quiero tocar un personaje en la Biblia, el cual tenía todo para poder agradarle a Dios. Y te hablo del rey Saúl. No es muy diferente a nosotros, porque el rey Saúl fue tomado. Ahorita vamos a ver cómo dice Dios: yo te tomé cuando tú creías que no eras nadie, yo te tomé y te puse en un lugar de honor. Y eso ha hecho el Señor con nosotros. Nosotros no éramos nadie, teníamos una vida fracasada, una vida de pecado, una vida de muerte, bueno, si se puede decir vida, alguien de muerte, pero que Dios nos trajo a la vida, nos trajo a la luz y nos colocó en un lugar diferente donde no estábamos ni conocíamos. Y eso pasó con el rey Saúl. Vamos a leer 1 Samuel 15, del 1 al 9. Ahí nos cuenta la historia de cómo fue el llamado de Saúl y qué Dios pensó acerca de él. Dice el capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 1. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. El profeta Samuel va con Saúl después de que el pueblo de Israel pide rey. Dios no tenía en sus planes darles un rey, una persona, porque él era su rey. Sin embargo, el pueblo pidió, dice: queremos ser como las otras naciones, danos rey, queremos rey. Y entonces el primer rey de Israel es Saúl, ungido por Samuel. Y le dice Samuel, le da un tip, dice: está atento a las palabras de Jehová. Como hoy te dice Dios a ti y a mí, está atento a mis palabras. Dice el versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice el versículo 3: ve pues y hiere a Amalec. Había una instrucción del Señor con Saúl. No lo tomó para que Saúl se engrandeciera nada más porque sí. No lo tomó para que Saúl hiciera lo que quería, ya una vez se sentía libre y con poder. No, lo tomó con un propósito, y el propósito que tenía que cumplir Saúl en esta asignación especial, en esta tarea, es que fuera e hiriera a Amalec y destruyera todo lo que tenía. Le dice: no te apiades de él, mata todo, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice el 4: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Parecía que Saúl pues estaba haciendo las cosas que Dios le había mandado. Saúl, inmediatamente que recibió la tarea, dijo: bueno, voy a pasar revista al ejército, quiénes vamos a ir y cómo lo vamos a hacer. Y se puso en marcha a cumplir el objetivo. Pero dice: viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Dice el 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y el 9 es clave, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron
destruir. No quiso destruir, porque la instrucción no era esa, mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron. Aquí vemos que el rey Saúl sabía lo que debía hacer y no lo hizo. Había recibido una instrucción de parte de Dios y no le dio importancia. Por lo menos hay 3 razones que yo saco en esta decisión que tomó Saúl. La primera es que menospreció a Dios y su forma de hacer las cosas. Pensó que como él decidía era mejor. Qué locura, porque nunca vamos a ser mejores en nuestra manera de pensar que lo que Dios ya ha determinado. La segunda es que creyó que él podía hacer lo que fuera porque ya era rey, porque el poder estaba en él y estaba seguro en su puesto. También sabemos que no fue así, porque después fue desechado. Tercera, y yo creo que es la primordial, no amaba a Dios. Solo le gustaba lo que Dios podía hacer por él. Él estaba agradecido que Dios lo hubiera ungido por rey, le hubiera dado una tarea, una asignación donde él fuera grande, donde él fuera visto, victoriado, alabado, pero no lo amaba, ¿sí? Y eso tuvo un resultado. Pero a mí me preocupa cuando yo veo nuestra vida de esa manera. ¿Cómo estamos teniendo una relación con Dios? Porque sin duda Dios había ungido a Saúl, tenía una relación con él. Pero vemos que Saúl no seguía las instrucciones de Dios, ¿sí? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo estás siguiendo las instrucciones de Dios? ¿Tienes una relación verdadera con Él? Porque esto tiene un resultado. El resultado lo vamos a ver versos más adelante en mismo 1 Samuel 15, del 10 al 23. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Esto es impresionante, mi hermano, porque nos habla que se volvió, es decir, iban juntos y dijo: yo en este punto me voy para otro lado. Tú sigue para allá, Dios, pero yo me voy para otro lado, porque mis caminos son mejores, porque mis decisiones me van a llevar a un grado mayor, porque aquí voy a tener lo que mi alma desea. Dice: se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Saúl andaba contento. Saúl había dicho: yo ya logré un objetivo y seguramente voy a ir a un grado mayor. Dice: y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Y todavía dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto se me hace común, hay veces en nuestra vida, diciendo: Señor, pero yo he cumplido. Señor, pero yo lo he hecho. Señor, pero yo he actuado como tú me dijiste. La realidad es que tal vez lo hicimos, tal vez actuamos, tal vez obedecimos, pero no haciendo totalmente su voluntad, ¿sí? Y entonces Samuel le dijo: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Y le dice eso porque le había ordenado que destruyera todo, pero él dejó lo mejor. Dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y aquí es donde Saúl muestra que la decisión que había tomado se justifica diciendo: pero de todas maneras es para Dios. O sea, lo que yo hice es pensando en Dios, ¿sí? Entonces le dijo Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Dice el 17: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes.
¿por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y vuelve a justificarse Saúl y dijo: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí tengo una reflexión. Creo que David nunca se hubiera nombrado en la Biblia si tan solo Saúl hubiera hecho lo que Dios le estaba pidiendo. Saúl hubiera sido el nombrado para que de su linaje viniera el Mesías. Saúl sería el nombrado allá en Apocalipsis con honra por Dios mismo. Pero no fue Saúl, porque él desobedeció a la palabra de Dios, porque lo menospreció, porque lo tuvo en poco. Ahora, ¿cómo estás tú en esta área? ¿Cómo actúas cuando Dios te encomienda algo? ¿Cómo estás actuando respecto a caminar con Dios? ¿Cómo actúas cuando el pastor de tu iglesia te da una instrucción? ¿Cómo actuamos? Ahora, ponte a reflexionar en eso. Vamos a ir adelante. Yo veía muchas familias en un lugar, era un tipo fiesta o restaurante, donde había muchas mesas y cada familia estaba sentada en una mesa. Familias que yo lograba conocer. Entonces me vi en una mesa yo solo y de repente me dije: ¿por qué estoy solo aquí? Voy a saludar a alguien y seguramente me voy a sentar a la mesa con una familia, a convivir, a platicar, a pasarla bien. Y yo trataba de saludar y me vi que trataba de interactuar, pero nadie me hacía caso. Y me di cuenta que no me veían, que era como alguien que estaba ahí, pero no se estaban dando cuenta. ¿Qué sentiste cuando estabas ahí y tratabas de interactuar, tratabas de entrar, tratabas de platicar, tratabas de comunicarte con ellos y no lograbas eso? Dije, pues me frustré, me sentí solo por un momento y me sentí invisible de ellos, no me sentía a gusto, no me sentía cómodo. Y entonces sentía en el corazón que Dios decía: imagina cómo me siento yo cuando veo a las familias y yo deseo entrar a sus mesas, a sus reuniones, a su vida, pero no hay un espacio para mí. Hasta que se desocupan o tienen un tiempo libre, rapidito, algunos van y cumplen para buscarme, cumplen para leer su Biblia, 2, 3 versículos, y tratan de decir: ya cumplí con Dios. Pero no les gusta estar disfrutando conmigo. No soy su prioridad. Y te soy sincero, mi hermano, cuando yo sentí que Dios me decía eso me quebrantó, porque lejos de pensar en quién pudiera hacer eso, me daba cuenta que yo mismo no me había quebrantado lo suficiente. Me había dado cuenta que había sido también envuelto con la rutina diaria. Tenemos una rutina de rapidez. Queremos comida rápida, queremos manejar rápido, nos bañamos rápido y llegamos raspados al lugar a donde tenemos que ir, y todo lo queremos express. En este tiempo de esta pandemia se han detenido muchas cosas y entonces hemos tenido que esperar ahora en la cola de las tortillas, en la cola de los bancos, hemos tenido que esperar en diferentes cosas, en los supers.
si no llevas cubreboca, pues regrésate, y entonces vas y ya no es como antes que entrabas corriendo, ya ahora es toma tu tiempo, toma la distancia, ponte gel, ponte el cubrebocas. Y muchos de nosotros que vivimos una vida agitada, nos estresamos debido a toda esta parálisis que hemos tenido. Ahora, esta parte también la hemos adoptado con las cosas de Dios. Todo lo queremos rápido, todo, si yo necesito algo de Dios, quiero ir y en 3 minutos terminar de orar y decir, Dios ya me dio una palabra, ya tengo para toda la semana y entonces ya me voy. Y la realidad es que no es así. Para conquistar el corazón de Dios necesitamos tiempo, necesitamos quebrantamiento, necesitamos búsqueda en su palabra, profundizar en Él. Y mientras preparaba este tema, yo mismo me estaba dando cuenta que quisiéramos, hay veces los temas así tan rápidos, decir, a ver Dios, agárrate la lap y móntame la prédica, dime cuál es el inicio, la introducción y el final, y que la gente sienta tu presencia. Pero no es así. Dios me convencía que todos los que queremos una relación con Dios verdadera, necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos quebrantarnos en su presencia. De otra manera, no va a pasar. ¿Sí? Ahora, tal vez tenemos deseos genuinos en nosotros, porque Dios se manifieste en esta tierra, porque su presencia sea manifiesta, porque los enfermos sanen, porque milagros sucedan. Tal vez tenemos buenos deseos, pero no bastan con los buenos deseos. Hoy necesitamos pasar a la acción, y una de las acciones a las que te invito es este mensaje central: quebrántate delante de Dios y Él te va a ir guiando qué es el siguiente paso que debes dar. Nuestro país necesita de eso, nuestra casa, nuestra familia necesita de esto. Necesitamos ser luz en nuestros hogares. Fíjate que razonaba y meditaba en esto. Muchas veces estamos dispuestos a desvelarnos por el trabajo, a pararnos de madrugada si es que vamos a tener un beneficio personal, a dejar de comer si es necesario para cumplir con un objetivo en la empresa donde laboramos, porque sabemos que de esa manera vamos a conquistar tal vez un ascenso, tal vez vamos a conquistar un recurso que nos va a ser pagado. Entonces, para posicionar el negocio. Entonces hacemos cosas. Pero la pregunta de hoy es, ¿estás dispuesto a hacer eso? Lo mínimo sería hacer eso. ¿Por Dios? ¿Por las cosas de Dios? Hay veces no estamos dispuestos a pagar ese precio. De verdad que me ponía a pensar que no, queremos las cosas muy rápidas con Dios. Hay un personaje que a mí me agrada mucho y que se contrapone a lo que fue el rey Saúl. Y con esto estoy cerrando el mensaje. Hoy te quiero mostrar por qué Dios amaba al rey David, por qué tenía una amistad con él. Además de darle promesas preciosas que trascendieron, Dios le dijo que le afirmaría su casa. Cuando David fue y le dijo, yo te quiero construir casa, Dios dijo no, y le mostró el futuro, le mostró que Salomón le construiría casa, le mostró que del linaje de él vendría el rey, el Mesías, que su reino sería eterno. ¿Pero por qué? Hay una probadita en el Salmo 27, versículo 1, que es donde yo quiero entrar, quiero que leamos, y te quiero invitar a que vayas a tu Biblia o en la pantalla leas conmigo. Dice, se titula Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas declaraciones que hace David me hacían pensar, hace muchos años, bueno, no tantos, yo crecí en un pueblito donde carecían de energía eléctrica, ¿no? Y no tiene mucho tiempo, pero aún creo que hay zonas de nuestro estado, del país, que seguirán sin energía eléctrica. Ya pocos, pero hace, ¿qué te gusta?, 30 años atrás, pues había muchas regiones y una de las regiones era donde yo crecí. Entonces, al no haber energía eléctrica, al no tener luz, pues la vida se complica. La realidad es que se complica.
¿Qué es lo que hacíamos para poder tener luz? Yo recuerdo bueno, ahora se conocen como quinqués, más sofisticado, pero en ese tiempo agarrábamos un bote de mayonesa que ya se hubiera desocupado, o de chiles, o de algo que fuera de cristal, y se iba a comprar petróleo, se le echaba el petróleo a ese recipiente, a la tapa se le hacía un hueco y se buscaba un pedazo de tela, tal vez de alguna camisa vieja, de un pantalón, y se cortaba y se metía ahí como una mecha, era ese pedazo de tela, de tal manera que lo encendías, lo colocabas en un lugar y de ahí alumbraba, porque necesitábamos luz. O sea, se hacía todo esto, y cada vez que pues se rompía o que ya el trapo no servía, había que volver a hacer toda la técnica esta, la manualidad, para poder tener luz. ¿Por qué? Porque la realidad es que la luz es necesaria. Imagínate, si no tuviéramos energía eléctrica, ¿cuán problema sería en nuestra vida diaria poder vivir sin la luz? Ahora, piensa en un ciego, piensa en alguien que carece de luz. ¿Cómo es su vida? Anda a tientas, necesita ayuda, no sabe para dónde ir. No, yo no me imagino. O sea, cuando leemos en la Biblia que los ciegos corrían a Jesús y le decían, sí, quiero algo que recobre la vista, es porque lo necesitaban, porque la luz es necesaria. Ahora imagínate la luz del sol. Si nosotros no tuviéramos luz del sol, no tendríamos vida simplemente. De esa manera, David dice de su Dios, dice, Él es mi luz. Pero no es una simple palabra decir, Él es mi luz y ya paso por alto eso. No, todas estas características que yo te digo eran para David Dios, eran la luz, lo necesario, lo primordial para su día a día, lo necesitaba. Y también dice otra cosa, dice, Él es mi salvación. ¿Qué significa que sea su salvación? Bueno, yo me imagino, tú vas en un barco y te pierdes y terminas naufragando y por allá sin esperanzas, tal vez se acaba la comida, los pocos víveres que llevas y de plano estás pensando en que no hay otra alternativa. Si alguien no llega al rescate, sin duda vas a morir. Pero en ese día donde ya no hay esperanza, ves que los guardias de la costa, ves que llega ayuda y ves que llegan y dice, oye, venimos a rescatarlos. De alguna manera nos dimos cuenta de que estaban aquí y que necesitaban ayuda. Y entonces diríamos, me salvó, ¿sí? Otra forma de verlo es que imagínate que estás endeudado hasta el cuello y que no hay otra forma, sino que te van a embargar y te van a quitar hasta la camisa. Y se llega el momento en que el embargo se va a ejecutar, se va a llevar a cabo y tú no tienes forma de hacer frente a eso, de pagarlo. Y estás en una situación crítica donde tu familia va a salir afectada, donde tú vas a salir afectado y no sabes qué va a pasar. Pero ese día que se lleva a cabo el embargo, llega alguien y dice, ¿cuánto debe? Tanto. Yo pago la cuenta. Yo pago la cuenta. Y cualquiera diría, te salvaste de milagro. Pero ahí es donde David dice, Jehová para mí es eso. Es mi salvación. Es quien me ha socorrido en el momento de angustia. Es quien me ha sacado de la aflicción. Para mí es eso. Y también dice que es su fortaleza. Dice, fortaleza de mi vida. Espero que no te esté aburriendo, porque esta palabra realmente está buena. Dice, ¿qué es la fortaleza? Piensa en un guerrero. Piensa en alguien que tiene las armas, tiene la habilidad, el adiestramiento, el entrenamiento, pero está muy débil. No ha comido durante días, está tirado en el piso, tiene todo para luchar contra su adversario, pero no tiene fuerzas. Para David dice, yo puedo tener miles de herramientas a mi lado, puedo tener y tomar de una manera algo que me pueda dar la victoria, pero si yo no te tengo a ti, no voy a poder vencer.
Si yo no te tengo a ti, no voy a salir victorioso. Para David, eso era Dios. Era su vigor, su energía, era su fortaleza. Y el verso 4 nos deja ver más claramente el deseo de David por Dios. En el verso 4 dice: una cosa he demandado. ¿Qué es demandar? Es solicitar con ahínco, con clamor, con deseo, con ganas, con todo. Dice, ¿qué es lo que había demandado? ¿Una casa? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Riquezas? ¿Poder? No, dice: una cosa he demandado a Jehová. Y aparte dice: esta buscaré, es decir, me voy a poner en acción para que esto se ejecute, para que esto se lleve a cabo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplarlo, simplemente contemplar su hermosura, para inquirir, para investigar diligentemente, para conocerlo a profundidad. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, hermanos? Para inquirir en su templo, dice. Y solo entonces podremos decir lo que dicen los versos 2, 3, 5 y 6 del mismo Salmos. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjate qué padre, y nosotros queremos eso, pero no es nuestro deseo, no es nuestra prioridad, tal vez no es lo que para David era. Queremos esto, vayamos y hagamos lo que hacía el rey David. Él es un ejemplo de búsqueda de Dios, de quebrantamiento, del deseo más fuerte en su corazón, era por Dios. Ahora, con esto quiero ir cerrando el mensaje. Esto no es una obligación, esto es un privilegio, es una oferta que el Señor nos da. El Evangelio es lo más hermoso que puedas tener. Conquistar el corazón de Dios es lo más excelso que tú puedas hacer en tu vida, que tú puedas conquistar. Te digo algo, creo que en este tiempo Dios está en búsqueda de una generación de personas que deseen intimidad, que deseen amistad, que deseen encenderse por Él, que deseen ser enamorados por Él, enamorados de su persona y no solo de lo que Él nos pueda dar. Así que te invito que hoy sea un día de quebrantamiento en su presencia, en donde le digas: Dios, deseo tus formas. Dios, deseo lo que tú me quieres dar, pero yo sé que debo de ir y buscarte. Yo sé que debo de ir y profundizar en ti. Yo sé que debo de desear estar en tu casa. Recuerda a María de Betania. Recuerda cómo estaba a los pies de Jesús. Recuerda cómo su deseo más grande era solo escucharle. Solo escucharle. Y esa cosa es la que dice la Biblia, es la única cosa necesaria. Es lo que necesita nuestra alma. Esa cosa necesaria, la que no se nos quita, la que permanece para siempre. Eso es lo que hoy te invito en este día, a entregar tu corazón delante de Dios, a buscarle con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, a entregarte completamente, porque si lo haces, Dios no te va a defraudar. Tú vas a ver esto que dice el rey David: cuando los enemigos vienen, ellos caen y tropiezan. Cuando algo se levanta de guerra, yo no voy a temer. Y yo no sé cuál es la situación actual de tu familia, de tu casa, de tu vida, de tu negocio, de dónde te mueves. No lo sé. Yo sé la mía y sé que necesito quebrantamiento delante de Dios.
y sin duda tú también, mi hermano. Así que yo quiero que oremos y quiero terminar esta plática poniendo en tu corazón este desafío, poniendo en tu corazón el deseo por Dios, y que Dios nos encienda, que encienda la iglesia, que encienda nuestra vida para ir a buscarle, para estar con Él, para estar en su casa, para desearle como a nada, para estar dispuesto a pagar lo que sea necesario por verlo a Él sentado en el trono, gobernando, sonriendo y siendo nuestro amigo. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón porque sabemos que no hemos actuado, Padre, como debemos. Sabemos, Señor, que nos hemos guiado por nuestros propios intereses, tal vez nuestros deseos, tal vez buscando agradarte, pero a la vez también buscando un beneficio para nosotros. Señor, hoy te pedimos perdón porque no hemos quebrantado lo suficiente en nuestro corazón. Deseamos ver tu mano moviéndose, deseamos ver el poder que tú tienes, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad. Hay veces vemos desatada la inmoralidad, vemos gente sin trabajo, vemos gente desesperada. Pero nosotros no podemos darles nada porque en nosotros no hay la esencia de tu presencia. No estás tú morando en nosotros como debe ser, Señor. Te pedimos hoy perdón y te rogamos, Padre, enciéndenos. Padre, tenemos una oportunidad de buscarte, de estar en tu templo, de intimar contigo. Tú estás buscando en este tiempo a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las familias, Señor, que deseen correr a tus pies, que deseen quebrar su perfume de alabastro, que deseen, Señor, estar en tu presencia, y que sea la única prioridad contemplar tu hermosura, porque si hacemos eso, sin duda, Señor, tú nos vas a exaltar. Tu palabra dice que antes de la exaltación debe haber humillación. Y hoy estamos humillándonos aquí, Señor, porque deseamos que tú te glorifiques en nuestra vida. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.